Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Bueno, ahora sí, como dicen por ahí, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Vamos a hablar hoy de un tema que pues tiene muchas connotaciones, pero es un tema necesario tocar porque bueno, Dios así lo quiso. Dios colocó en el corazón de mi esposa este mensaje para que abriéramos este 2026. Y tenemos que hablar de algo importante, se llama El Buen Pastor. Así se titula esta mañana el programa. Se llama El Buen Pastor. Ahora, ¿qué es un pastor? Diríamos, para empezar inicialmente por eso, ¿no? Pastor, pues en la ganadería es alguien que cuida un rebaño, principalmente ovejas, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo siempre nos comparó a nosotros con las ovejas. Siempre en sus parábolas y en la palabra de Dios, Él nos comparaba como ovejas. Y Él es el buen pastor, empezando por ahí. Él es el buen pastor. Ahora, pastor, ahora sí en el ámbito eclesial o religioso, pastor es un sacerdote, ¿ya? Escogido por Dios. Escúcheme bien esto, escogido por Dios. Amén, así es. El pastorado a nivel ministerial es llamamiento de Dios. No es que yo amanecí un día, oye, tengo como ganas de ser pastor, ¿no? No. Entonces voy a estudiar para ser. No. El pastorado a nivel ministerial es un llamamiento que hace Dios a una persona específicamente. Ahora, no porque estés casado o casada con una persona que ministerialmente tiene un llamado, ya te hace pastor o te hace pastora. Eso también hay que hacer, porque en eso también cometemos muchos errores muchas veces. Llamamos pastoras a personas que no tienen llamado ministerial como pastores. No, ella es la esposa del pastor o el esposo de la pastora. Eso no es pecado ni no es un irrespeto, no. Porque si estamos entendiendo que el pastorado es un llamamiento de Dios, por lo menos Moisés fue llamado a un ejercicio pastoral, pero su mujer Séfora, o la otra después, la mujer con la que él se casó, que no recuerdo el nombre ahora de ella no eran pastoras, ¿cierto? Ella nunca se les denominó. Igual en la palabra de Dios, la esposa de Pedro no fue pastora. Entonces, el pastor era Pedro, él el que tenía el llamado a apacentar ovejas, pero su esposa no. Entonces, amén, entender eso, que el pastorado ministerialmente es un llamado que hace Dios. Ahora, el pastor significa sacerdote encargado de enseñar y cuidar a las ovejas, o a los fieles, o a las personas que siguen a Cristo. El pastor también guía y aconseja, pero sobre todo está pendiente del estado de sus ovejas. O sea, él es el representante de Cristo para esas ovejas y para esas personas que siguen a Cristo. Amén. Entonces hasta ahí estamos claros con el concepto de pastor. Amén, así es. Y Juan 10 lo aclara, dice: Jesús se identifica con el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y el buen pastor es aquel, oigan hermanos, que es fiel a la palabra de Dios. Hoy en día vemos que realmente la gente tiene un concepto muy diferente de lo que la palabra nos enseña sobre el buen pastor. Predican, pero no practican. Oh, Señor, están hablando de Dios, están enseñando a sus ovejas, están guiando a las ovejas, están encaminando a las ovejas. El buen pastor las cuida, las protege, las provee, las defiende del lobo, que en este caso es el enemigo, y cuida y vela por ellas en todo aspecto. Y eso es lo que vemos que hoy en día no sucede. Vemos lo contrario en muchas situaciones de los pastores. Ya el pastor se identifica para los demás como el vivaracho, como la persona que está consiguiendo, buscando sus propios intereses propios, que busca otros objetivos, menos la enseñanza, menos el cuidado, menos la protección, menos la guía. En donde vamos a un pastorado light, a una enseñanza donde todo es prosperidad, donde todo es paz, donde todo es amor, pero donde no hay un arrepentimiento y una conversión.
Y a eso están los llamados, los pastores, los que guían a sus ovejas, en este caso a nosotros, a realmente enseñar, a instruir en la palabra, a estar al cuidado de las ovejas, a ser realmente un reflejo de esa palabra del Señor, a estar de una manera desinteresada, a ser humilde, a ser eficiente, a ayudar a guiar para la oración, para la búsqueda, a dar un buen testimonio, a una negación, a una entrega, a imitar a Jesús. Amén. Y partimos de esa base, ¿no? El buen pastor es Cristo, el pastor de pastores. Amén. El maestro, el que enseña, el que delegó. Y Juan capítulo 10, verso 11 al 16, Cristo lo ratifica. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Eso lo declara Jesús. Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y así se entregó, así lo cumplió. Dice el 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Oiga, tremendo. Esto lo profetizó Cristo, prácticamente es una profecía. Amén. Y también la manifestación de lo que él estaba haciendo e iba a hacer. Ahora, aquí habla de algo tremendo. O sea que, así como hay un buen pastor, hay un mal pastor. El asalariado habla de un mal pastor. Sí. ¿Amén? Un pastor que busca ¿qué? Un salario, busca una ganancia, busca lo que tú decías hace unos momentos. Un mal pastor busca un beneficio propio, un beneficio personal, sacarle provecho a algo. Entonces, así como hay uno bueno, también hay uno malo. Ahora, yo te quiero decir algo, porque humanamente, pues lógico, hay buenos y humanos. Vamos ahora a la parte también que vivimos diariamente. Hoy lastimosamente, y lo hablábamos aquí tras micrófono hace unos momentos, lastimosamente no todos los pastores dan buen testimonio ni son buenos pastores. Y lastimosamente el concepto de pastor se ha dañado. Amén. Ya literalmente todos quieren ser inmediatamente pastor. Los meten a todos en el mismo costal y todos son malos, porque la gente, así yo los he escuchado. Ahora es pastor, ahora eres pastor, entonces te arregló la vida. Ahora sí se te compuso, ahora sí llegaste al negocio que era. O sea, yo he escuchado esas frases de personas que no confían en los pastores por lastimosamente el mal testimonio o el mal comportamiento de algunos. Entonces, diferenciar que el buen pastor siempre va a estar pendiente a su rebaño, a su guía. Él no los va a soltar, no los va a dejar solos en los procesos. Los pastores también cumplen una función especial, que es orar por el rebaño, acompañarlos en los momentos tanto de alegría como de tristezas, entender que el rebaño, pues cada cabeza es un mundo. Y algo, mi hermano Edward, que yo he aprendido en este tema ministerial, es que el pastor, el verdadero pastor, tiene un corazón diferente. Una persona que es llamada a pastorear tiene un corazón realmente de pastor, y el corazón de pastor es el corazón de Cristo, el amor por las almas, el amor por las ovejas. Amén. Aún que es una de las profesiones más ingratas, diría yo, o de los llamamientos más ingratos, porque los pastores pasan también temporadas fuertes, pasan soledades, pasan muchas tristezas, necesidades, e incluso en soledades. Para muchos pastores con los que yo he hablado, sus inicios no fueron fáciles. Mucha gente les cerró las puertas, mucha gente los humilló, los maltrató, o en el peor de los casos la economía fue algo terrible, que vivían prácticamente en casas sin piso. O sea, he conocido unos casos, hermano. Bueno, usted también ha sido testigo de eso. Y sé que muchos de los que me escuchan acá, posiblemente sus pastores, ustedes han sido testigos de eso. Y les ha tocado duro y han sido probados en el llamamiento, porque el llamamiento va a ser probado. Amén. Por eso te digo, tú no te puedes inventar, no, yo soy pastor y ya mañana abro una iglesia y hago para adelante porque yo me autodenomino pastor. No, el pastor es un llamamiento porque tú vas a vivir un proceso de parte de Dios para ver si realmente has entendido el llamado y sin un beneficio personal, porque es que la gente dice, bueno, yo tengo que vivir de algo, ¿no? ¿Cómo sostengo a mi familia? ¿Cómo hago para mantener la iglesia? ¿Cómo hago para tener mi buen carro? Porque es que si yo soy el pastor, yo tengo que estar bien. No, el llamamiento o el ejercer el pastorado es estar pendiente de la enseñanza, la guía y llevar a la gente al cielo, hermano. Pero lamentablemente, guiar a la gente al cielo. Pero que lamentablemente lo que vemos hoy en día es lo contrario.
Son pocos los que la gente identifica como buenos pastores y son muchos los que identifican como malos pastores. O sea, la gran mayoría vemos como el avivato, como las personas que buscan el beneficio propio, como los que buscan otras cosas, menos enseñar la palabra del Señor, menos guiar a las ovejas, menos que les importe qué es lo que pueda pasar con sus ovejas. Y la gente tiene que aprender a identificar el buen pastor del mal pastor. Y tiene que entender dónde hay una palabra realmente eficaz que transforme su vida, que lo lleve a un crecimiento, que lo lleve a un arrepentimiento y que lo lleve a una conversión genuina. No, como vemos hoy en día, hablar de abundancia, hablar de corregir no se corrige, se conviene las cosas, o sea, lo más conveniente, de esa manera se trabaja, no se lleva realmente a hacer un seguimiento a Jesucristo, a su ley, a sus mandamientos, a su palabra. Entonces realmente no hay una verdadera conversión. Entonces, si nosotros vamos a asistir a una congregación, vamos a asistir a donde queramos asistir, y realmente no vemos un crecimiento personal, pues realmente la palabra realmente no nos está edificando y la labor del pastor no se está cumpliendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los pastores, ¿cierto?, que están allí, que no son por llamado, pues han dañado todo este tipo de situaciones de las que estamos hablando, ¿cierto? Han transformado ese verdadero mensaje del Señor, eso es lo que quería, empezando por su propio ejemplo y lo que él era, por realmente conseguir los frutos propios. Mira, un ejemplo. Estaba hablando yo con alguien y trataba de evangelizarlo. Y dijo, ¿por qué vos no buscas del Señor? ¿Por qué si tu vida está en X o Y situaciones, no lo conoces, no entramos en oración, no lo buscas de alguna manera? Y me decía, mira, en la cancha de la Primavera, en una parte de allí, hay un pastor que siempre que están en los partidos, que llegan la gente allá, se mofa de las ovejas. Y llega y dice, ay, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo vamos? No, pues ahí, vea, con la plata de esos incrédulos, con la plata de esas personas que estamos hablando en Ocaña, norte de Santander, y estamos hablando que es un hecho real y que existe. Nunca me han querido decir quién es ese pastor, no para entrar en algún tipo de confrontación, sino para decirle el daño que está ocasionando a todas esas personas que lo oyen y que están confiando que es un pastor, que es una persona de Dios, que es una persona seguidor de Jesucristo, que es un discípulo, que no es un falso, que no es un hipócrita, que no es un hacedor de maldad. Y resulta que están en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa con ese pastor? Está sirviendo de piedra de tropiezo, tanto para las personas que no conocen del Señor como las personas que lo conocen y están allí creyendo que es un buen pastor. Entonces es hora de que reflexionemos. No todos estamos llamados a ser pastores. El corazón del pastor es un corazón diferente y está sujeto, como un verdadero discípulo de Jesucristo, realmente a rendir su vida a favor de sus ovejas, a realmente corregirlas, a realmente poder llevarlas a la salvación. Miren algo que es tan importante, poder al corregir, al enseñarle la buena doctrina, la buena palabra, llevarlos a que realmente haya un arrepentimiento genuino, se dé una conversión y se logre una salvación. No estamos hablando de cualquier cosa, que ese pastorado conlleva a todas esas cosas que nosotros podemos lograr a que una persona realmente haga un cambio, una transformación en su vida. Amén. Mire, por acá nos hacen un aporte importante. Dice, en las iglesias existen de las dos clases de pastores, o sea, los buenos y los malos. Gracias a Dios por los que son llamados por Dios y se han mantenido en santidad. Y también le dicen, los altares los utilizan para hablar de sus familias, de sus propios problemas y de sus problemas familiares y personales, pero ya no se predica la verdadera palabra de Dios. Ahora yo quiero complementar a lo que decía mi esposa. Mira, tampoco le podemos echar toda la culpa al pastorado, ¿no? Porque al final el pastor no obliga a nadie, igual que el Señor Jesús. Sí. Eres tú quien decide voluntariamente seguir a Cristo. Ningún pastor te obliga a que lo sigas. Ahora, la palabra, y eso lo hablábamos un día en la congregación, la palabra desde el altar sale para todos, hermano Edward. Buenos y malos. Para todos. Eres tú quien abre el corazón, abres tu espíritu, recibes esa palabra y edificas tu vida a través de ella. O sea, el pasto verde está, porque la palabra de Dios es pasto verde. Y tú tienes ahí tu pastizal, pero si tú quieres comer
otras cositas, o quieres estar comiendo entre la cizaña y el trigo, o quieres estar comiendo cositas ahí a medias, pues lógicamente tu vida espiritual no va a crecer. Ahora también tenemos que entender algo, y voy a hablar con los que somos padres de familia, con los matrimonios. Nosotros somos los pastores de nuestras casas, los varones. Ese es el diseño de Dios también. Porque a veces decimos, no, el pastor me tiene que solucionar el matrimonio. No, el pastor me tiene que criar mis hijos. No, el pastor me tiene que educar a mí. No. Los pastores de la casa somos nosotros, los varones. Ese es el diseño de Dios. Y Dios nos regaló ese privilegio de que nosotros podamos dirigir nuestra casa. Lastimosamente hoy también, si usted se da cuenta, en todas las iglesias cristianas, el 60 o 70% de los asistentes son mujeres. Y generalmente las mujeres llegan porque son más sensibles, uno, y dos, porque ven esa necesidad espiritual en sus casas, que el hombre lastimosamente ha perdido, porque no fue el llamado de Dios, no es el diseño de Dios. El diseño es que el varón sea la cabeza del hogar, sea el sacerdote del hogar, sea el protector espiritual del hogar. Ese fue el llamado de Dios. Entonces, no solamente recae la responsabilidad sobre un pastor, sino que nosotros como familia, como núcleo familiar, la responsabilidad de nuestra familia, de la salvación incluso de nuestros hijos, depende de nosotros, del ejemplo que nosotros les estamos dando, de las enseñanzas y el testimonio que nosotros como padres de familia estamos haciendo. Ahora, mi esposa tocaba también un tema complejo. A veces somos piedra de tropiezo. Y lastimosamente eso va para todos, para toda persona que cree en Jesús o que sigue a Cristo. Si tu comportamiento y tu vida no ha tenido una transformación y tu familia lo que está viendo es una persona de doble ánimo o una persona doble sincar, como dicen por ahí, o una persona bipolar o camaleónica, que en el peor de los casos actúa delante del pastor actúa de una forma o en la congregación actúa de una forma, pero en la calle es otra. O dicen por ahí un dicho, es luz en la calle y oscuridad en la casa. Porque eso también tenemos que mirarlo. O sea, ahí al final nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Dios sí nos está viendo. Dios sí sabe quién eres tú en la calle y quién eres tú en la casa. Quién eres tú a solas. Quién eres tú cuando vas solo, cuando nadie te ve. Entonces, no se trata a veces solamente de hablar del pastor. No, el pastor tiene una responsabilidad que es dar pasto fresco, verde a las ovejas. De guiarlas, de encaminarlas, de aconsejarlas. ¿Sí? De ayudarles a llegar al cielo, hermano Edward, porque al final la misma palabra me dice, esfuérzalos a entrar, y a los pastores les corresponde una labor. Es más, de los 5 ministerios, yo creería que el pastorado es el más complejo. Amén. Porque el profeta sí tiene una revelación, suelta la palabra y chao. Usted mirará qué hace con ella. Sí. El evangelista va a un lugar, suelta una campaña, ministra sanidad, de liberaciones y chao, me voy para otra ciudad. El apóstol, pues mejor dicho, es maestro, pero el apóstol también es lo mismo, imparte de lo que Dios le ha dado y chao. Pero el maestro pues se prepara la revelación de la palabra, pero el pastor es el que lidia. Y busca para que permanezca. El pastor es el que escucha, el pastor es el que se sienta a escuchar todos los problemas del pueblo. Y lo tremendo, mi hermano Edward, es que cada uno, cuando por lo menos nosotros que hemos dado consejería matrimonial, hemos tenido ese privilegio muchos años de aconsejar matrimonio. Oiga, mi hermano, los dos tienen la razón. O sea, siempre el culpable es el otro. Y todo lo agrandan y nadie reconoce. Porque ese es uno de los principios de las cosas. Cuando uno escucha estos consejos, estas consejerías, siempre el culpable es la pareja. La mujer generalmente nunca es culpable, siempre es culpable el marido. Y el marido siempre es la culpable de la mujer. Entonces, el pastor tiene que lidiar con eso, aparte pues del montón de problemáticas que como seres humanos tenemos. Nosotros también hemos escuchado consejerías, mi hermano, terribles, tremendas, casos de abusos, de violaciones, casos de maltrato, aún con personas cristianas. Uh-huh. Porque hemos sido testigos de maltratos verbales, psicológicos y físicos de hijos de Dios que todavía golpean a sus mujeres, que todavía maltratan a sus mujeres, que creen que la mujer todavía es un trapo, que la mujer no tiene un valor. O sea, hemos visto tantas cosas. Entonces tú dices, wow, la labor del pastor no es fácil. El pastor también tiene sus propios problemas. También lucha con los problemas de sus hijos, de su familia, de su hogar. Entonces, a veces nosotros no entendemos y queremos que los pastores den más del 1000%, y como te digo, muchas veces tienen hasta que criar a los hijos y muchas veces
formar la familia que Dios ha formado. Bueno, continuamos con las características ahora de lo que es un buen pastor. Y esto no lo estamos diciendo para atacar a nadie, ¿no? Porque la gente a veces, me están ofendiendo ya porque soy... No. Este es un programa que Dios envía que hablemos porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Y eso posiblemente muchos dirán, eso se la pasan así diciendo hace rato y nada de nada. No, y nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que estar alineada a la palabra de Dios, porque el pastorado no es decir, bueno, sí, yo soy pastor y yo aquí el sábado en la noche preparo un sermón ahí o hablo de a través de la Biblia, porque hermano Edward, también conozco mensajeros y mensajes. También he escuchado personas predicar que tú no sabes al final ni qué predicaron porque hablaron fue a través de la Biblia, pero no hay una palabra contundente o algo que diga, sí, habló de Dios, esta palabra, porque la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios consuela o exhorta, la palabra de Dios te incomoda, porque te está hablando la verdad de Dios, y cuando la palabra viene de parte del corazón de Dios va a tocar y va a ministrar tu vida. Entonces vamos a hablar de las características de un buen pastor. Las características de un buen pastor: predica la palabra, persiste en hacerlo, corrige, sea o no sea oportuno, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar a su rebaño. Tiene unas características aún mayores, que es el sacrificio y el amor, ¿sí? Porque tiene que sacrificarse muchas veces por las ovejas, pero ese sacrificio lo hace por amor a ellas. Un conocimiento personal de quiénes son sus ovejas. Es un puente de salvación porque Él es la puerta. Es una guía y es una protección, defiende a su rebaño. Busca la unidad de ese rebaño. Es realmente que esas personas sean convertidas y lleguen a un arrepentimiento genuino para que puedan realmente modificar, cambiar sus vidas. ¿Cómo? Pues es que ese pastor va a representar, como en la parte católica el padre aquí representa en el cristiano el pastor, es esa guía, es ese ejemplo, es el que tiene esas características para decir que representa al Señor y que por ende hay que seguirlo, que por ende hay que entender lo que dice, que por ende hay que poner por obra. Pero cuando hay un temor reverente tanto de ese pastor, enseñar la buena palabra, la buena doctrina con su vida, con su ejemplo, con realmente demostrar a quién sirve y de quién es el discípulo, y con el buen pastor que guía a sus ovejas, y no con ese mal pastor que muchas veces pues nos damos cuenta que hoy en día el señalamiento es no, el buen pastor prácticamente queda sucumbir frente al mal pastor, porque hoy en día la gente identifica al pastor es con todo lo malo, con todo lo que no sirve, con el avivato, con todas esas personas, ¿sí?, que no conllevan a nada bueno. Entonces por eso muchas personas de las que pueden estar oyendo dicen, no, yo no llego, no busco, no esto, porque con ese ejemplo de esos pastores, con esas palabras de esos pastores, con esa forma de ser de esos pastores en la casa, salen de predicar y llegan a ofender y a humillar, a maltratar. Y me acuerdo un ejemplo de algo que pasó en la congregación en una ocasión que nos referían referente a un niño que decía, ay pastor, yo quiero que todo el tiempo mi mamá y mi papá estén aquí, porque cuando ellos están aquí, ellos son diferentes, ellos se aman y se quieren, y cuando llegan a la casa llegan a pelear, y a veces pasa con unos pastores, llegan a maltratar. Entonces no son ejemplos ni para su propia familia ni para esos rebaños. Yo sé que a muchos de los pastores los señalan, que muchos de los pastores sus propias ovejas los critican, que el hecho que seamos cristianos y que sean pastores, pues los ojos están más puestos en esas personas, pero hay una mayor responsabilidad. Hay una responsabilidad de salvación, de que esas personas a través de su enseñanza, a través del crecimiento que tengan sus ovejas, puedan lograr la salvación. Como dice Mateo 21:23, hacer obras en nombre de Jesús, predicar no garantiza la salvación, sino que haya una verdadera relación íntima de obediencia con el Señor. Y también dice el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. Y eso es lo que creemos que en esta mañana, y es la palabra precisa que manda el Señor en esta mañana, porque es un tema álgido, pero es un tema de una gran responsabilidad de aquellos que predican la palabra del Señor. La responsabilidad de ellos es llevarlo a usted
a que conozca la verdadera palabra y a que la ponga por obra. Y en la responsabilidad de las ovejas es entender esa palabra, es en seguir al buen pastor, es identificar al buen pastor, es estar alimentándose de pastos verdes y no sentado en una silla por años y diciéndose es cristiano cuando su comportamiento está muy alejado de ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Sí, por aquí nos hace un aporte importante. Dice, el pastor que ama a su rebaño da el alimento, protección y guía. Esa es la función del pastor, porque ama a sus ovejas, hace su trabajo. Ahora, la oveja es la que decide si recibe o no, como hablábamos hace un momento. El pastor te puede dar una palabra revelada tremenda, pero si tu corazón y tu espíritu no están abiertos a dejarte corregir, pues ya tú mirarás si tú la recibes o no, o si te dejas guiar o no. La oveja siempre, mira, escúchame bien esto, hermano Eduardo, porque tú puedes soltar el ganado, tú puedes soltar las vacas, tú puedes soltar los caballos, pero la oveja siempre necesita un pastor. Esa es la diferencia. Por Amén. eso Jesús nos compara con las ovejas, porque es que no, entonces, porque yo conozco también gente, no, yo me congrego en la casa, yo escucho ahí la predicación de todo el mundo y listo. No, las ovejas tienen una condición especial, que es que la oveja siempre va a necesitar un pastor. O sea, la oveja no se cría sola ni se maneja sola, porque si no se descarrían, si no se van lejos, se apartan, se ensucian, se enlodan. Es que el pastor da el alimento, el pastor cubre las heridas, las vendas, el pastor está pendiente, el pastor alimenta a las ovejas. Y el Salmo 23 nos confirma eso, ¿no? Sí. El Salmo 23 David es el ejemplo propio de lo que es ser un buen pastor. Y también, y ojalá sea un pastor bueno, un pastor que ame las ovejas y busque siempre con su predicación la salvación de ellas. Es una gran responsabilidad y es un ejercicio ministerial que demanda entrega total y sin condición. No busca lo suyo propio, sino el bienestar de las ovejas. Y también dice por acá nuestro pastor, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, hermano querido que estás aquí, mira, y aquí también me hacen otro aporte. Qué bueno que la gente hoy esté colocándonos aportes. El buen pastor, mi hermano Edward, deja las 99 y se va por la descarriada. Amén. El buen pastor dice, no, yo aquí tengo 99 segura, yo para qué me muevo por aquella, ¿verdad? No, el buen pastor deja las 99 y va por aquella. Oiga, eso es ejemplo de un buen pastor, que siempre está pendiente. No, aquella se descarrió, pues él mirará, que se vaya para el infierno. No, la función principal de lo que estamos hablando en esta mañana es que el buen pastor busca sus ovejas. Aún Jesús dice, yo soy buen pastor y las ovejas oyen mi voz y ellas me oyen y me siguen. Ahora, toda palabra que fue sembrada en el corazón de las personas crea un fruto, o sea, ya la semilla fue sembrada. Y hoy quiero también hablar a aquellas personas que posiblemente están apartadas, que por un mal ejemplo pastoral, por un maltrato pastoral, porque también hemos visto esos casos, a veces salen personas lastimadas de las iglesias, salen personas lastimadas de una congregación por un mal ejemplo pastoral o por un ataque pastoral, o incluso de líderes que se interpusieron y de pronto por comentarios, por chismes, por murmuraciones, afectaron a una persona que venía en un crecimiento y hicieron que esa persona se apartara del rebaño. Mira, la función principal de la iglesia va en cabeza del pastor, y yo eso siempre lo digo. Sí, está bien por los líderes, está bien por las personas que están ahí como columnas, pero siempre el pastor es el encargado de las ovejas. Ese es su llamado, esa es su responsabilidad. Y los pastores deben enfocarse en todas las ovejas sin excepción, porque si Cristo no hace excepción de personas, ¿cuánto más nosotros? Yo tengo que atender igual a todas las ovejas por igual. Todas requieren la atención del pastor. Ahora, también entender de que todas no van a crecer igual. Amén. De que todas no van a avanzar espiritualmente igual. De que todas no van a tener el mismo crecimiento. Eso también hace parte de la vida personal de la persona. Y posiblemente su entendimiento, su captación. Hay personas que necesitan posiblemente más atención que otras. Entonces todo eso entenderlo, porque a veces le echamos la culpa a los pastores de todo, pero también entender de que no todos pueden crecer al mismo ritmo. Nosotros cuando nacimos en el Evangelio hace 18 años, hay personas que han crecido más que nosotros, pero hay personas que también se quedaron ahí. Menguaron y no, hasta ahí llegaron. Entonces, entender que ese crecimiento espiritual siempre va a depender de nosotros, pero va a ser mucho mejor si estamos de la mano de un buen pastor. Entonces, lo que la palabra en esta mañana, ya para ir terminando, porque se nos fue el tiempo hoy rápido, es: uno, rectifica en qué iglesia estás.
mira la vida de tu pastor, mira sus enseñanzas, si es cristocéntrico y si estás creciendo donde estás. Si realmente la palabra y el alimento que te están dando está nutriendo tu vida espiritual. O llevas una vida doble o una vida light, porque eso tú tienes la capacidad de discernirlo. Y si tú me estás escuchando que eres pastor, que eres un hombre que posiblemente tiene o muchos años o estás empezando en el ministerio, revisa bien tus predicaciones, revisa bien si estás cumpliendo la función y el propósito para el cual Dios te había llamado o Dios te ha llamado. Entonces, queremos cerrar este programa con esa reflexión. Así es, decirles a todos y cada uno los que oyen la palabra, no se trata de enjuiciar al pastor, ni de decir que el pastor, pero estamos hablando de un tema, como hablamos del buen pastor, tenemos que hablar del mal pastor, porque hoy prima más los comentarios a nivel general, a nivel de comunidad, a nivel de país, de los malos pastores que de los buenos pastores. Entonces, ven es lo malo, en los pastores no ven lo bueno, pero son muy pocos los que hoy en día hacen lo bueno, lamentablemente, pero más de los que están haciendo lo malo, porque lo estamos viendo a través de las redes, lo estamos viendo a través de muchas situaciones y muchos testimonios y muchos delitos y muchas cosas que se han presentado en los medios de información. Y realmente lo que hacemos es un llamamiento. Hoy el Señor hace un llamamiento a ese buen pastor, a la responsabilidad que tiene de llevar a sus ovejas a un arrepentimiento genuino, a una conversión, a un cambio, que realmente edifiquen sus propias casas y edifiquen aún la congregación, en oír realmente esa doctrina. Y no lo que yo quiero que oigan como mal pastor, lo que yo quiero ganar como mal pastor, lo que quiero conseguir, mi situación personal, mi crecimiento mío, el favorecimiento mío, de mi familia, de todo lo que me rodea, y no efectivamente hacer lo que debo hacer por las ovejas. Porque hay una gran responsabilidad, hay una doble responsabilidad para esos pastores ante los ojos del Señor, y tendrán que responder algún día por sus actuaciones, porque no cumplieron lo que tenían que cumplir, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y a usted, hermano y amigo, identifique, como dijo mi esposo, el buen pastor, busque al buen pastor, no se quede toda la vida pensando de que no ha tenido un crecimiento y no ha visto una edificación en su vida, porque usted no ha querido, en primer lugar, porque no ha visto si lo donde está realmente hay una palabra que motiva, que enseña, que instruye, que lleva al arrepentimiento. No queremos más pastores. No queremos más pastores en búsqueda del amor y que todo es amor, en la búsqueda del evangelio light, en la búsqueda de que todo está bien, en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de la paz. No, el Señor vino a un arrepentimiento genuino, a un cambio genuino, y ese tiene que pasar por el ejemplo de buen pastor, no por lo que usted quiere ser. El pastor tiene que desarrollar una palabra que se llama integridad, tiene que ser íntegro en todo, tiene que buscar, esto es una responsabilidad, es un llamado de Jesucristo, y de Él dependen la guía de esas ovejas para lograr la salvación de muchas de ellas, porque cuando ven el ejemplo se mantienen, cuando ven el ejemplo siguen, cuando ven quién es, la guía está ahí para poder decir: lo que no conozco me están instruyendo, y voy a aprender, y voy a buscar, voy a conocer, voy a ir a oración, voy a ir a ayuno, voy a realmente abrir los ojos espirituales, los oídos, y poder entender que con una buena palabra hay una transformación genuina. Y eso es lo que tiene que buscar el buen pastor, una transformación genuina de sus ovejas. Y eso es lo que buscamos en todas las áreas, en todos los servicios, en todos los discípulos y en todos los que se dicen seguidores de Cristo, que imitemos al buen pastor y no al mal pastor, y que el pastor entienda la responsabilidad que tiene en la guía de sus ovejas. Por acá también me hacen un último aporte. Ojo con las ovejas resabiadas, que buscan solo su propio beneficio y que quieren que el pastor sea siempre el que dé su tiempo, y pastor a domicilio y personalizado, y que le diga y haga lo que ella quiere. Por acá también me están haciendo otro aporte. La congregación debe ser el escudero del pastor, orar siempre por ellos. Amén. Para que sea Dios siempre revelando una palabra y guardando, porque los pastores son objetivo militar, y sobre todo los hijos. Ese es otro tema, Dejemos hasta allí, como dice el pastor Omar. Vamos
a despedirnos esta mañana. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Aquí regresamos, ya sabes, todos los sábados, 8 de la mañana, tu programa Hablemos de Dios. Riega la bola, cuéntale a todos, hasta la chismosa del barrio, que regresamos los sábados, 8 de la mañana, Hablemos de Dios. Nos conectamos el próximo sábado. Recuerda lo que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.